Martes Santo para Jesús de la Indulgencia 2020. Indulgencia, crónica de la consagración de Jesús Nazareno de las Beatas de Belén como cronista invitado. Primera parte. Las vísperas. Para quienes estamos relacionados con el ámbito de la Cuaresma y Semana Santa en sus distintas actividades, no nos sorprenderá la afirmación que todo ello conlleva muchos meses de antelación y para casos extraordinarios hasta 1 o 2 años, dependiendo del evento en particular. Si lo anterior sumamos que dentro de la dinámica propia se añade un acontecimiento como lo constituye la consagración de determinada imagen, el tiempo, la agenda y las tareas apremian, se comprimen. Los integrantes de la comunidad de las Beatas de Belén saben perfectamente bien de lo anterior y llevan mucho tiempo preparando todo, también como parte de la conmemoración del bicentenario de la Catedral de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. El miércoles 4 de marzo, antecedido de incontables reuniones de trabajo del Comité de Consagración, visitas a diversas personas y entidades, misivas, campaña publicitaria y otros detalles, tuvo lugar el traslado hacia el templo anfitrión desde sus criptas de los 3 módulos que integran el anda procesional de 80 brazos, ingresando por el antiguo patio del sagrario. Se hizo el ensamble del mueble y la prueba ensayo de levantarla y cruzarla desde el frente del presbiterio hasta dejarla en línea recta sobre la nave central. Todo con precisión matemática para evitar cualquier tipo de incidente. Son 13 metros que se deben manejar con destreza. Paralelamente, en las criptas se trabajó el decorado de la nueva anda penitencial de 30 cargadores. También hubo sesión general con la presencia del párroco catedralicio, reverendo José Luis Colmenares, para recibir instrucciones y la ruta del trabajo. El jueves 12 de marzo, en un ambiente íntimo, ante la reciente y grata llegada del compositor italiano Antonino Odo, acompañado de Antonino, su gemele, en un ambiente místico íntimo, con solo los sonidos necesarios, luego del cambio de ropaje de Jesús Nazareno, de una túnica blanca que lució al presidir el altar mayor, a una de color morado lila, lisa, sin bordados. Se procedió a subirlo al mueble que se estrenaría para el traslado penitencial al caer la tarde del día siguiente. Se hicieron todos los procedimientos para asegurar al ícono pasionario, las pruebas de luces y completar el decorado, representando una vía pedregosa en donde Jesús va rodeado de ovejas, hasta el frente impreso en una piedra la frase Dios rico en misericordia. Y se efectuaron las pruebas de la iluminación con nuevos sistemas tendientes a que la refulgencia no afecte a la imagen. Viernes 13 de marzo. Luego de concluir la misa preparatoria en donde Monseñor Marco Aurelio González Iriarte insistiera en el carácter penitencial
y devocional del cortejo que iniciaría, se acercó a sahumar el anda, a portarse por caballeros vistiendo traje de calle y algunos otros turnos de damas. Se dio el timbrazo inicial. El sonido pregrabado dejó sentir un toque de silencio, luego una marcha fúnebre que se utiliza emblemáticamente para esta clase de acontecimientos. Consagración, de Ricardo Quirós. Descendida el anda y empujada en rodos debajo del coro del templo hasta el atrio, numerosas personas esperaron el ingreso. El redoble y el bombo marcaron el paso de los cargadores. Se encendió la planta eléctrica para iluminar y así por la 14 calle, de la 9ª a la 6ª avenida, hizo su ascenso. Acá cabe mencionar una distinción en esta clase de cortejos procesionales. Generalmente las gentes arropan al Señor. Las filas no son extensas como suele pasar en la mayoría de estos. No, acá es otro el talante, más intimista, de acuerpar y acompañar en el rezo del Vía Crucis, conducido por Monseñor, quien iba en un vehículo con megafonía, haciendo las estaciones necesarias en los puntos acordados para el efecto. Misericordia, Señor, cantado en forma vernácula este estribillo del Salmo 50, un miserere variopinto en sus registros, personas de avanzada edad, jóvenes, niños, damas y varones. Luego la peatonal 6ª Avenida, otrora calle Real, que vedó el paso a los grandes muebles para dar lugar a aquellos de dimensiones más mesuradas, como acaecerá el domingo en ese regreso glorioso a casa. Alguna persona me hizo la observación que antes la gente era más piadosa porque acompañaba a los viacrucis con veladoras. Ahora lo hacen con celulares y otros aparatos en las manos. A lo que yo le repliqué: tiene usted meridiana razón. Antes la transmisión de los testimonios, vivencias, devociones, relatos y anécdotas procesionales era por la tradición oral, ahora mediante registros electrónicos. Cambian las formas, pero el espíritu pervive. El marco al acercarse a la plaza central o de la Constitución es especial. Sopla un aire que quizás, y gracias a nuestras inclemencias con el planeta, ya no es tan veraniego como fue hace 10 o 15 años atrás. Mejor dicho, levemente gélido, que introduce una variante climática a las procesiones. Entre parques, como normalmente se dice en el argot procesional, central y centenario, todo se hizo compacto y podría decirse que hasta las personas caminaban al son del marcaje procesional. Y al llegar frente al Palacio Nacional, su iluminación da lugar a que la retina goce de ese momento, se gratifique el espíritu y se hagan registros fotográficos y fílmicos para posterior memoria. Ya a las 20:30 estaba todo dispuesto para que por vez primera en su historia Jesús Nazareno ingresara al templo principal de la ciudad. Se repartieron velas, la catedral se convirtió en una flama alargada, un lucernario que dio un marco místico para el ingreso. Una vez pasado esto, una voz seguida del coro improvisado de quienes aguardaban en las bancas,
luego de haber adorado a nuestro amo, interpretaba: venid pecadores, venid a la cruz, a adorar la sangre de mi buen Jesús. Los integrantes de la comunidad lo portaron en hombros usando túnica morada, cinturón, guantes y un cono con la cara tapada, negros. Al llegar al espacio dispuesto para descansar el mueble en los taburetes delante de capilla de Nuestra Señora de los Dolores, Monseñor González Iriarte se dirigió a los presentes y el resumen de su alocución estribó en el hecho que, y parafraseo, no solo se tratará de consagrar a una imagen el próximo domingo, sino que es necesario nuestra consagración a Dios. Posteriormente se procedió a descender a Jesús y ponerlo en un sitial dispuesto para las actividades del día siguiente. El sábado 14 de marzo, la banda de maestros filarmónicos, la Sacra Armonía, bajo la dirección de Luis Adolfo Pirir, estremeció los muros catedralicios con un programa musical lleno de estrenos y con la mayoría de marchas dedicadas a Jesús de la Indulgencia. Para el estreno de Indulgencia, Antonino Odo dirigió a la banda. Los compositores de los estrenos recibieron un reconocimiento por parte del encargado general Jorge Sánchez. Además, uno en especial para Monseñor Marco Aurelio González Iriarte, de parte de toda la comunidad por su apoyo. El final de la jornada fue sencillamente apoteósico. Nuestro amo, Jesús sacramentado en procesión desde su capilla, la nave lateral derecha, nave central y altar mayor, siendo adorado por todos los presentes. La banda interpretaba alabados sacramentales. Visualmente hablando, tener a Jesús Eucaristía resguardado en una custodia y tras él a la imagen de Jesús de la Indulgencia acendra y hace didáctica nuestra actitud de adorarlo sin límite alguno y venerar solamente eso a una imagen, en este caso pasionaria. Luego de la actividad quedaron los preparativos y ajustes para el gran día. Segunda parte. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre alabado. Respondemos con júbilo ante esta jaculatoria que encabeza el título de la parte toral de este documento. 15 de marzo, cuarto domingo de Cuaresma. La solemne celebración eucarística de la consagración de Jesús Nazareno del Beaterio de Belén, en su munición de entrada, nos refirió al marco del bicentenario de la catedral, en el Domingo de la Alegría, en el que su eminencia reverendísima Monseñor Óscar Julio Bián Morales consagrará a la venerada imagen. Frente al altar mayor se pusieron las reliquias tanto del hermano Pedro como de la beata Sor Encarnación Rosal, quienes estuvieron íntimamente ligadas a la imagen del Nazareno. Musicalmente se le obsequió a Jesús Nazareno la denominada Misa de la Indulgencia, creación del maestro Luis Adolfo Pirir Ávila. Todo nos llevaba al hecho del envío de Dios a su Hijo unigénito para nuestra salvación.
La Iglesia nos invita a venerar a las imágenes que cuando han sido elaboradas con gran arte, perfección y gozan de una religiosa nobleza y notable antigüedad, vienen a ser un resplandor de aquella belleza que procede de Dios y hacia Él le conduce. Liturgia de la Palabra, que en su primera lectura, tomada del libro segundo de las Crónicas, capítulo 36, versos del 14 al 16, del 19 al 23, habla de las infidelidades del pueblo de Dios, que ha sido exhortado por él a través de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y deseaba preservar su santuario. Pero el pueblo se mofó entre sus envidias y ello desató su furia sin remedio. Envió al rey de los caldeos, quien destruyó el templo del Señor. Quienes escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, en donde fueron esclavos, hasta que el rey no pasó el dominio de las personas, para que se cumpliera lo profetizado por Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación hasta que se cumplan 70 años. Posteriormente, Ciro, rey de Persia, decretó la edificación de una casa para Dios y todo el descendiente de su pueblo que parta, que él le acompañe. El salmista invitó a responder en coro lo que dice el Salmo 136. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Y la catedral abarrotada de personas que incluso seguían la misa por las pantallas de las naves laterales, contestaba entonando, tal y como lo hacía la persona desde el ambón. La segunda lectura nos presentó la misiva de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versos del 4 a 10, en donde habla del amor y de la misericordia grandes de Dios, porque estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo, y en Cristo, por una merced suya, hemos sido salvados. Nos ha resucitado y reservado un sitio en el cielo. Dios nos muestra por medio de Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. Y todo ello no por nosotros mismos, sino por un don de Dios. En el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 21, Jesús hablaba con Nicodemo sobre que él tiene que ser levantado a la manera de cómo fue levantada la serpiente en el desierto por Moisés, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, porque no lo envió para la condenación, sino para la salvación de la humanidad. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por ello, porque vino la luz al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas, porque sus obras eran malas. Y el que obra el bien se acerca a la luz. Entrando al rito consagratorio, el monitor invitó al rector del Beaterio de Belén para hacer la petición correspondiente en nombre de todos los devotos de Jesús Nazareno. Al uso de la palabra, solicitó la gracia de la unción y consagración de la insigne imagen. El arzobispo replicó con la pregunta: ¿considera usted, ilustrísimo monseñor, que su devoción es secular y está suficientemente extendida? A lo que se le respondió:
Lo creemos, Excelencia, y como muestra de ello, exponemos a continuación un breve extracto de los datos históricos y devocionales relacionados con esta bendita imagen. El encargado general, como miembro de la comunidad, hizo la presentación histórica de los datos de la imagen y el encomio del caso. Una vez formulada la reseña histórico-devocional, nuevamente el prelado consagrante dijo: tomando en cuenta la filial devoción que el pueblo católico siente a la imagen de nuestro Señor Jesucristo en su advocación de Jesús Nazareno del Beaterio de Belén, es para mí un gusto y un deber responder a su petición. Por lo tanto, como arzobispo de esta arquidiócesis de Santiago de Guatemala, concedemos la consagración de la venerada imagen de nuestro Señor Jesucristo en su advocación de Jesús Nazareno del Beaterio de Belén. El monitor invitó a que con júbilo dijéramos: demos gracias a Dios, lo cual fue respondido estruendosamente con aplausos. En la homilía, el señor arzobispo fue enfático al decirnos que, a pesar de estar en un tiempo de recogimiento espiritual como lo es la Cuaresma, este domingo particularmente llamado Letare es de alegría, y por eso nos congregamos en torno a Jesús Nazareno de la Indulgencia para hacerla manifiesta interna y externamente. Hubo un momento de profundo silencio, mientras que dos integrantes de la comunidad retiraban las canoas con corozo y flores puestas al frente de Jesús Nazareno, dispuesto en una leve tarima forrada con tela morada, para dejar el espacio que facilitara la movilización del obispo consagrante y su séquito. Oh Señor, envía a tu Espíritu que renueve la faz de la tierra, fue la fórmula impetratoria utilizada previo al rito de consagración. El monitor pidió que en señal de respeto todos permaneciéramos de rodillas. El consagrante procedió a incensar la imagen, luego ungió con el santo crisma la frente, mano derecha, mano izquierda, pie derecho y pie izquierdo. Como testimonio de lo anterior, quedaron 5 cruces en los lugares en donde fue aplicado el óleo consagratorio. Al fondo se escuchaba la pirotecnia, una forma muy particular guatemalteca de demostrar júbilo. También tañían las campanas catedralicias. Profesión de fe, que en esta ocasión se utilizó a manera de las preguntas que el celebrante hizo a los presentes sobre el credo. ¿Creen ustedes en? La oración de los fieles, en la que, además de las intenciones habituales por la Iglesia, el Papa y los gobernantes, se incluyó la siguiente petición: para que el Señor bendiga a todos los que se esfuerzan por hacer presente el reino de Dios en medio de nuestro pueblo, especialmente a quienes sirven al Señor con generosidad y entrega, por todos los miembros activos de la comunidad del Beaterio de Belén. Oremos. Posteriormente, se continuó con la liturgia eucarística, que se integra de la siguiente forma: ofertorio, consagración del vino y el pan, comunión y ritos finales. En una monición de cierre se dijo:
Hoy nuestro corazón salta de gozo, Dios Padre nuestro, al sabernos amados por ti, con un amor que nos hace hijos tuyos. La prueba de tan gozosa noticia es Jesús, tu Hijo, nuestro hermano mayor y amigo para siempre. Él no vino para condenar, sino para salvar al hombre que tú amas con misericordia y ternura de Padre. Por eso cargó con la cruz y murió en ella, pero tú lo resucitaste, abriéndonos el camino de la esperanza. Haz que sepamos corresponderte como hijos tuyos en el amor. Gracias, Señor, porque tú eres un Padre que nos ama, siempre fiel y atento a todos tus hijos. El secreto del mundo y nuestra existencia humana está fundado en el latir de tu corazón que ama. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Jesús Nazareno del Beaterio de Belén, Jesús indulgente, bendícenos y danos la paz. Tercera parte. La procesión de consagración. Finalizada la ceremonia, cada uno de los miembros de la comunidad del Beaterio de Belén tomó la responsabilidad que le correspondía. Acudió uno de los salones contiguos a revestirse. Los integrantes del turno de salida fueron guiados de cómo deberían ingresar el anda ya decorada al frente del presbiterio. Todo con sumo cuidado y precisión. Luego de ello, la consagrada imagen de Jesús de la Indulgencia fue ascendido a su trono procesional, asegurado e instalada la cruz que portaría. Indulgente, te vistieron sin jirones. Te vistieron sin jirones, con bordados tiesochescos, en hilos de oro mate para acendrar tu realeza, con saya púrpura que en mucho nos recuerda tu sangre a borbollones de la vía sacra al Gólgota. Cuán triste es tu rostro, cuántas ganas hay de besar tus plantas y nos lo concediste. Indulgente, te vistieron sin jirones, faja de lazo áureo que te aprieta por mis penas, mezcladas hoy con gozos. El decorado del anda nos presentó una réplica del órgano tubular de la Catedral Metropolitana con el escudo arzobispal en su extremo superior, todo en tonos dorados y plateados. Al centro Jesús Nazareno y anunciando su retorno triunfal a casa, 3 heraldos angelitos catedralicios sosteniendo trompetas. 15 horas. Al timbrazo fue levantado por 80 cargadores que tuvieron el privilegio de hacerlo por vez primera, ya consagrado, con las marchas, indulgencia, consagración, la granadera y Jesús de la Indulgencia. Finalizaron el turno sudados. Al pasar frente al portal del comercio, sonó la marcha justa en el momento preciso, la Sollevazione di Cristo, dirigida por su autor. Diversas hermandades de la acompañaron gran parte del recorrido procesional. El turno 5 fue el primero de damas, de la tercera a la segunda avenidas, sobre la octava calle, en ascenso, mientras sonaba Señor Pequé, de Monseñor Joaquín Santamaría y Vigil.
A inmediaciones, integrantes de la banda del plantel educativo Rafael Landívar hacían sonar su banda de trompeta y percusiones para homenajear al recién consagrado. 17. Pasaba frente al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, enfilando sobre la primera avenida hasta el Parque El Sauce. ¿Y qué se puede decir sobre la primera avenida si todo ya había sido proclamado cada vez que transita un desfile procesional? Es la ruta procesional por antonomasia. Y hoy Jesús de la Indulgencia lo hizo por vez primera. El recibimiento fue apoteósico, entre la mezcla del aserrín, de las alfombras, el coroso incienso y el penetrante olor a la pólvora por los cohetes y bombas pirotécnicas, que incluso ensordecían y neutralizaban el sonido de la numerosa banda al ejecutar las marchas fúnebres. 18:20, la denominada hora gris u hora azul, en que no es de día, pero tampoco es de noche. Se encendieron las luces del anda, algo inusual desde el protocolo procesional. La gente aplaudió ante ello. 19:15. Sobre la tercera avenida y segunda calle, a inmediaciones de la parroquia del Dulce Nombre de Jesús, Templo de la Recolección, comenzaban los fuegos artificiales, los cohetes y los integrantes de la Hermandad de Jesús Nazareno del Consuelo y Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro le hicieron una bienvenida memorable. 19:38. El anda ingresó al templo Recoleto. Los fieles esperaban con el templo casi en penumbra. El Señor sepultado estaba en el altar mayor. Indulgencia sonó nuevamente y por segunda vez en lo procesional intramuros. Al depositarse el anda en el suelo, sucedió algo especialmente para quienes tuvieran a la mano una cámara fotográfica o un teléfono celular. Quedaban las dos imágenes de nazarenos frente a frente, consuelo e indulgencia, dos notas características de nuestro Señor Jesucristo, materializada en íconos pasionarios. Se impuso un distintivo al estandarte de la comunidad de beatas. Hubo cruces de discursos alusivos y de agradecimientos por parte de los rectores de ambos templos. Seguidamente, quizá la memoria me traicione, pero nunca había ocurrido en una procesión, sonó las Olivaciones de Cristo, también dirigida por Antonino Odo. He de confesar que si bien como cronista debo ser acucioso, detallista, aunque se me pasen muchas cosas por ello, acá me desarmé por completo en el apéndice, sabrán por qué. 21-24. Los bombos característicos de la marcha Él ha muerto de Ramiro Vega anunciaban la llegada al templo de Santa Catarina. Luego de ello, el cruce hacia la Cuarta Avenida hasta la Segunda Calle, vía procesional muy tradicional, quizá de moda por muchas décadas, hasta que la Primera Avenida hizo lo suyo en la década de los años 70 del siglo XX. 22 horas, llegando a la Segunda Calle y Sexta Avenida con la madrugá de Abel Moreno. Ahora sí, ya podría hablar del último tramo procesional por la Sexta Avenida hasta la 14 Calle. Y sí vale la pena destacar que frente al edificio Plaza Vivar, en la esquina de la 10ª Calle, había una alfombra solitaria, ya que es poco usual, quizá por hora de la noche, que se confeccionen estos tapetes para procesión alguna.
1:30. El cielo se iluminó de forma refulgente, aclarando su bóveda para la llegada al templo. Hubo repique de campanas, cruce de landa, el rostro del consagrado Señor viendo hacia la calle para ingresar por la puerta. Comenzando el brazo 80, sonó Gólgota. Hubo un lento mecer, no queriendo depositarla en sus taburetes, lágrimas y abrazos al final. Monseñor González Iriarte hizo los agradecimientos del caso y pidió todos retornáramos en paz a nuestras casas. Si el lunes es agobiante y rutinario, pero los recuerdos de esta jornada de gloria lo endulzarán y en mucho. Guatemala, 15 de marzo de 2015, cuarto domingo de Cuaresma, bicentenario de la Santa Iglesia Catedral de la Arquidiócesis. Apéndice. Durante el concierto que tuvo lugar en la Catedral de la Arquidiócesis de Guatemala, previo a la consagración de Jesús de las Beatas de Belén, el músico italiano con batuta en mano dirigió a la banda la Sacra Armonía para dedicarle al indulgente una nueva marcha que será con la que iniciará el cortejo procesional una vez consagrado y de retorno a su templo. Pues bien, cuando fuimos con un grupo de jóvenes de la página Yo Cucurucho por Antonio Odo y por Antonino Sujamele, Eric Espinosa Folgar y yo al aeropuerto, le contaba a Nino que cuando mi padre, en paz descanse, prácticamente se me quedó muerto en los brazos el viernes de Dolores de 2010, lo llevamos al hospital y el domingo de Ramos le dieron salida al mediodía. Pues bien, mientras esperábamos el momento, vimos la transmisión del paso de Jesús de los Milagros por el Parque Colón en hombros de los romanos. Mi papá fue su primer jefe general. Sonaba la Soliviazione di Cristo y al escucharla, viendo la televisión, me desarmé a más no poder. ¿Quién diría? Dios me daría la oportunidad de conocer al autor, contarle esta experiencia, quebrárseme la voz al hacerlo. Y cuando Jesús Nazareno de las Beatas de Belén salió del homenaje que le hicieron en la recolección, sonó esa marcha. Todo, absolutamente todo se me vino a la mente. Dejé que todas las lágrimas se me rodaran sin recato alguno. Para mí es la marcha parteaguas entre la última Semana Santa en que ya no cargó y las subsiguientes sin él. Acá concluye lo que es la crónica de la consagración de Jesús, de la indulgencia de las Beatas de Belén, y creo que a 5 años vista, porque sigue latente el agradecimiento hacia los organizadores y hacia todas las personas que tuvieron desvelos en preparar toda esta apoteósica consagración y hacerlo públicamente. Y ahora, en estos momentos tan atípicos que estamos viviendo, dar las gracias a la comunidad de las Beatas de Belén, porque eso para mí fue algo inolvidable. ¿Por qué llora la luna de Nisan? ¿Por qué llora la luna de Nisan? Por el vilipendio de un ósculo traidor. Llora en el Getsemaní, alumbrando platinada la infame jornada de las 30 monedas. Y el indulgente de alba vestimenta, reo de muerte a ser ajusticiado. ¿Por qué llora
la luna de Nisán? ¿Por qué tan profuso su llanto nocturno? Porque abona el camino que va del patíbulo a su resurrección, no obstante la traición. Guatemala, Martes Santo, 31 de marzo de 2015. Nos restan dos pequeños documentos para el cierre de esta transmisión, y este está titulado Martes Santo por partida doble. Hay ocasiones en que determinada Semana Santa o días de ella se presentan en forma atípica. Hoy fue una de ellas. Primero, porque tuve el honor de levantar a Jesús de la indulgencia a los compases de Gólgota, la Granadera y consagrado Señor de la Indulgencia. Luego, llevar en hombros por tercera ocasión en mi vida a una imagen de la Santísima Virgen en su transido dolor, que fue la Santísima Virgen de Dolores del Beaterio de Belén a los compases de Jesús de San José. Dios sabe cómo aplicar bálsamo cuando el alma lo pide a gritos. Hoy lo hizo espléndidamente. Gracias a quienes usó como instrumento para hacer de esta jornada algo inolvidable. Guatemala, 22 de marzo de 2016. Pues bien, llegamos al cierre de esta transmisión con un estreno al aire escrito el 25 de mayo de 2019. Señora de Educada Corona, a la Santísima Virgen de Dolores del Beaterio de Belén, del pesebre de Belén al monte de las calaveras, siendo la madera el hilo conductor, cuna, patíbulo de tu indulgente Hijo. Te me presentas en un sopor poético en solitaria tarde de sábado, cumpliendo la promesa de unos versos en ciernes, sin especificar fecha alguna. Ya lo sé, no es tiempo pasionario, pero sí mayo en el calendario, mes mariano por antonomasia. Es por ello que recuerdo aquel primer momento cuando dentro de tu templo sonaba desolación. Y tanta fue la sorpresa cuando vi tus sienes benditas, Señora de Educada Corona, Señora de Corona Ducada.